Entonces vamos a centrarnos en el tema de la fidelidad. Mi deseo, mis hermanos, es que nosotros podamos aprender de Dios y ser agradecidos de la misma manera, ser fieles para con nuestro Señor. La palabra fidelidad quiere decir firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento del compromiso establecido. Esto es lo que el diccionario de la Real Academia nos señala. Dice una vez más, fidelidad es firmeza y constancia. Vamos analizando poco a poco estas palabras, mis hermanos. Firmeza y constancia, es decir, es algo que va a permanecer siempre en una misma condición. Un ejemplo de ello, estando en este lugar, nosotros vemos en esta construcción estos castillos y podemos decir que estos castillos que están deteniendo esta construcción son fieles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están firmes y van a ser constantes. Esa es una ilustración que puede haber hacia nosotros, en que nosotros debemos de ser firmes y constantes en nuestras decisiones, ¿sí? Dice también que es firme y constancia en los afectos. ¿Qué quiere decir eso? En nuestros sentimientos, en lo que hay dentro de nuestro corazón. Puede ser sí hacia Dios, puede ser hacia nuestra esposa, hacia el esposo, hacia los hijos, el afecto que podríamos tener hacia nuestros seres queridos, como pueden ser abuelos, tíos, primos, hermanos. También uno puede permanecer firme hacia las ideas que nosotros tenemos, es decir, hacia nuestras creencias, hacia nuestros pensamientos, hacia las ideas que nosotros podemos tener. Y además también aplica hacia las obligaciones. Sí, mis hermanos, nosotros tenemos obligaciones para con Dios, tenemos obligaciones para con nuestra esposa, tenemos obligaciones para con nuestros hijos, mis hermanos. ¿Y de qué manera usted y yo mostramos fidelidad hacia estas situaciones? Cumpliendo con nuestros compromisos. Si usted y yo no cumplimos, entonces somos personas infieles. Usted y yo tenemos en nuestras manos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la palabra testamento también la podemos traducir como pacto. ¿Qué es un pacto? Es algo que ya se estableció, es un trato entre una persona y otra persona. Es la palabra de nuestro Dios en nuestras manos, el pacto de Dios hacia nuestra vida, mis hermanos. En uno de los diccionarios bíblicos, mis hermanos, hablando de la fidelidad, nos dice de esta manera: es un atributo o una cualidad aplicada en la Biblia tanto a Dios como a los seres humanos. Dios es constante y leal. Dios es fiel en guardar sus promesas e inmutable en su naturaleza ética. Es decir, cada palabra que Dios ha expresado hacia nosotros es una palabra fiel. Es una palabra que se ha de cumplir, mis hermanos. Y de parte de los hombres fieles son aquellos de los cuales se puede depender para cumplir con sus responsabilidades y con su palabra. En el Nuevo Testamento tiene llamados frecuentes a la fidelidad. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, nosotros encontramos el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Algunas de las traducciones nos dicen que cuando menciona la palabra fe se está refiriendo a la fidelidad. ¿Sí? Entonces entendemos que la persona que es fiel es porque tiene o está mostrando el fruto del Espíritu Santo, mis hermanos.
Quisiera que por favor vayamos a esta lectura, mis hermanos, Josué capítulo 1. Y dice en el capítulo 1 de esta manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló ¿a quién? A Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La misma promesa que Dios le hizo a Moisés es la misma promesa que le está haciendo a Josué. Yo estaré contigo como estuve de igual manera con Moisés. En Josué capítulo 12 se nos menciona las personas, los reyes que fueron derrotados por Moisés. Y hay una lista en este capítulo 12, mis hermanos. Y en esta lista solo se encuentran 2 reyes que fueron derrotados por Moisés. Pero al final de este capítulo 12, mis hermanos, se menciona los reyes que fueron derrotados por mano de Josué. Y son 31 reyes. Es decir, mis hermanos, Josué fue el guerrero que Dios levantó a favor de Israel, mis hermanos. Cuando nosotros leemos este libro de Josué, se menciona de esta manera acerca de Josué: siendo Josué ya viejo. Nosotros vimos que en Éxodo se mencionó como un hombre joven, pero en Josué capítulo 13 se menciona de esta manera: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Algunos comentaristas, mis hermanos, dicen que era un aproximado de 90 años los que Josué ya tenía en este momento. 90 años de edad tendría Josué y queda aún mucha tierra por poseer, mis hermanos. ¿Se da cuenta cómo es que Josué experimentó la misma presencia de Dios de igual manera como lo hacía Moisés? Es decir, desde los 40 años hasta los 90 años, Josué vio la mano de poder de Dios a su favor, mis hermanos. Entramos en nuestro capítulo que vamos a tratar el día de hoy, Josué capítulo 23. Dice de esta manera, mis hermanos: punto número 1, vamos a ver la mano de Dios a favor de su pueblo. En el versículo del 3 al 5 dice de esta manera: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que queden, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. En el versículo 3 nos menciona de esta manera: porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros.
cuando nosotros leemos este libro, vemos que esa promesa fue cumplida. Y de la misma manera, mis hermanos, en cómo Dios ha prometido a Moisés y a Josué, también la palabra de Dios hay promesas para cada uno de nosotros en este tiempo. ¿Por qué no recordar, mis hermanos, lo que dice el Salmo 1? La palabra de Dios nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es una promesa, mis hermanos, de parte de Dios para cada uno de nosotros. Aplica para nuestra vida. Lo mismo que se le prometió a Josué, que Dios estaría con él. Nosotros, si guardamos la ley, si guardamos la palabra de Dios en nuestra vida y la ponemos por obra, dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y además dice: y todo lo que hace prosperará. La bendición de Dios será sobre nuestra vida, mis hermanos. Estas promesas, mis hermanos, van dirigidas hacia nosotros. ¿Y por qué no recordar aquel versículo que es mencionado, por el cual existimos como iglesia? En Juan capítulo 15, versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estas promesas aplican a nuestra vida. Podemos ver nosotros la mano de Dios a favor nuestro. Pero también, mis hermanos, estas promesas que se mencionan en estos versículos son para nuestro bienestar. Pero también nosotros podemos estar conscientes, mis hermanos, en que unas de las promesas que también se van a cumplir sobre nuestra vida son aquellas promesas que Dios ha dado no solo para nuestro bien, sino también son las consecuencias por nuestro mal. Y aún en esas consecuencias por nuestro mal, mis hermanos, nosotros debemos alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene el control sobre todas las cosas. Recordamos al siervo Job en el capítulo 2, versículo 10. Cuando la mujer de Job le dice que maldiga el nombre de Dios, y Job le contesta de esta manera: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatúas, has hablado. ¿Qué es una mujer fatúa? ¿Qué es una persona fatúa? Una persona, dicen algunos, es como una persona tonta. Y le dice a su mujer: has hablado como una persona tonta. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Dios tiene el control sobre todas las situaciones de nuestra vida, sobre todo el bien y sobre todo el mal, mis hermanos. Pero aún así, mis hermanos, usted y yo, que somos hijos de Dios, recordamos Romanos 8:28, mis hermanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todo lo bueno y todo lo malo, mis hermanos, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún los momentos de dificultad, mis hermanos, son para nuestro bien, nosotros que somos hijos del Dios Altísimo.
Mis hermanos, en el punto número 2, nosotros encontramos una exhortación a continuar guardando y obedeciendo la palabra de nuestro Señor. Y esto los encontramos en el versículo 6 al versículo 11. Está haciendo una advertencia, mis hermanos, y dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley y de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Dios siempre ha mostrado, mis hermanos, ese celo por su pueblo. Por esa razón es que da esta indicación en el versículo 6: esforzaos. Esforzaos. Esta palabra esforzaos, mis hermanos, nos da a entender que es algo que cuesta trabajo en cumplir. Sí, mis hermanos, puede ser algo que cuesta trabajo para nuestras vidas. Cumplir la palabra de Dios es algo que en ciertas áreas no hemos podido cumplir todos nosotros. Pero, mis hermanos, Dios nos da las herramientas necesarias para que usted y yo podamos cumplirla. Es verdad, mis hermanos, nos dice en 1 Corintios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, mis hermanos. Esa es la promesa de Dios, el cual nos ha dado, que Él estará con cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios es fiel para con nosotros. En el versículo 7, mis hermanos, se nos ha mencionado de esta manera: que nosotros debemos guardarnos de no mezclarnos con las naciones que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta el día de hoy. Mis hermanos, Dios nos da las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que usted y yo no conformemos nuestra vida a las emociones de este mundo. En cuanto a tener relación con el mundo, Dios ha dado un mandamiento, mis hermanos: no os unáis en yugo desigual. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Mis hermanos, usted y yo somos llamados a guardar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, para estar en comunión con Dios y con su pueblo, mis hermanos. Debemos nosotros guardar nuestra vida, mis hermanos, para con Dios. Además, mis hermanos, en este capítulo 23 también se nos menciona en el versículo 11: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Esta palabra de ser diligente, mis hermanos, aplica así hacia Dios. ¿De qué manera usted y yo podemos ser diligentes hacia Dios? ¿De qué manera? Cumpliendo con los compromisos que tenemos hacia Él. Mis hermanos, Dios nos ha dado ciertos dones y talentos, y en esos dones y talentos los tenemos que desempeñar dentro y fuera de la iglesia, mis hermanos. Seamos diligentes hacia Dios, cumpliendo lo que usted y yo hemos prometido a Dios. Probablemente usted, al igual que muchos de nosotros, hemos dicho: Padre, aquí está mi vida, la entrego, la pongo en tus manos.
manos, según los dones y talentos que me has dado, Señor, así, bendito Dios, las pongo en tus manos. Seamos diligentes hacia las cosas de Dios. Mis hermanos, pero también la diligencia aplica hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Hacia nosotros mismos, ¿de qué manera? Debemos ser diligentes, ser activos y no perezosos, cumpliendo las metas que nosotros nos proponemos. Probablemente, al igual que yo, mis hermanos, ustedes han dicho, no, ahora sí voy a leer la Biblia todos los días. Me voy a proponer una hora en específico. Pero ¿qué cree? Llega la hora y no lo hacemos. Llega la hora de la oración y no lo hacemos. Seamos personas diligentes hacia nuestra misma persona, mis hermanos. Seamos cumplidos, seamos activos y no perezosos. Y también nosotros debemos mostrar diligencia, mis hermanos, hacia los demás. Es decir, dentro de la iglesia, servir con entusiasmo y no por obligación. Usted y yo venimos a la iglesia porque queremos adorar a Dios con nuestra vida, con nuestro servicio, y debe de ser de esa manera, debe de ser con entusiasmo, no por obligación, mis hermanos. Seamos personas diligentes dentro del reino de nuestro Señor. Otro de los mensajes que encontramos en esta lectura que hicimos, mis hermanos, encontramos también la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es verdadera. Y en el versículo 14 dice de esta manera: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas, mis hermanos. Todas las palabras se cumplieron en la vida de Moisés. Todas las palabras se cumplieron en la vida de Josué, mis hermanos. Y así, cada una de las palabras se han de cumplir sobre nuestra vida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es verdadera. En Números capítulo 23 nos menciona, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no lo ejecutará. La palabra de Dios, mis hermanos, se va a cumplir en cada uno de nosotros. Punto número 5, mis hermanos: aún lo malo se cumplirá. Regresamos a nuestro pasaje y dice de esta manera a partir del versículo 15 y 16. Josué 23, versículo 15 y 16. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de vuestra tierra que Él os ha dado. Mis hermanos, Dios nos ha dado buenas promesas, claro que sí, y nuestro mayor deseo es que ellas se cumplan. Pero entre esas promesas también, mis hermanos, hay promesas que son la consecuencia por la rebeldía. Hay consecuencias que usted y yo podríamos padecer si es que estamos siendo rebeldes a nuestro Dios. Y
con este versículo terminamos, mis hermanos, Mateo capítulo 25, y vamos a dar lectura del 31 al 34, donde dice de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mis hermanos, decimos, aún toda palabra se ha de cumplir. Y de ahí, mis hermanos, nos brincamos al versículo 41, donde dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cada promesa escrita en la Biblia, mis hermanos, se va a cumplir, tanto todo lo bueno como todo lo malo. Nuestro mayor deseo, mis hermanos, es que nosotros quedemos libres, que nosotros, si es que tuviéramos algún pecado en nuestra vida, que si nosotros en verdad estamos viviendo nuestra vida cristiana consagrada delante de Dios, viviendo conforme a la palabra de nuestro Dios, hemos de quedar libres de toda condenación. Pero también, mis hermanos, sabemos que hay personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Tenemos nosotros que orar, tenemos nosotros que buscar a estas personas, tenemos que anunciarles el Evangelio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra está dicha, la palabra de Dios está escrita, y cada palabra se va a cumplir, mis hermanos. Quiero terminar con la diferencia, mis hermanos, entre las palabras actitud y virtud. Nosotros como personas, mis hermanos, podemos tener alguna de estas. Una diferencia entre actitud y virtud. La palabra actitud, mis hermanos, tiene que ver con lo que usted y yo mostramos a la gente. Es decir, probablemente, un ejemplo, vamos a suponer que yo me enojé con mi esposa en la mañana. Pero siempre que llego a la iglesia, debo mostrar una actitud correcta ante los demás. Es decir, estoy actuando. ¿Por qué? Porque mi corazón está molesto. Porque a lo mejor estoy triste, enojado, yo no sé la situación por la cual yo esté pasando. La actitud tiene que ver con lo que yo estoy haciendo para que la gente vea. Eso es una actitud, eso es actuar. Y lo que Dios pide de nosotros es que la fidelidad sea una virtud. ¿Qué es la virtud? Es algo que es verdad, es algo que de verdad nace de mi interior. En la semana pasada veíamos la palabra gozo. ¿Qué era el gozo? El gozo es un sentimiento, pero más que un sentimiento, es algo que sale de nosotros, es algo que nace desde nuestro interior. Mis hermanos, Dios quiere que esa virtud sea una de las cualidades en nuestra vida, que esa virtud de la fidelidad, que nosotros nos muestremos fieles ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado fidelidad, la ha mostrado en los siervos escritos en la palabra y la ha mostrado en cada uno de nosotros. Que esa virtud que es la fidelidad sea en cada uno de nosotros, sea en nuestra vida. Mis hermanos, no solo mostremos esa virtud, esa fidelidad
fidelidad hacia las cosas de Dios, porque sabemos que estamos enamorados de Él y queremos entregar toda nuestra vida a Él. No, mis hermanos, no la reduzcamos nada más a ello, sino que también mostrémonos fieles hacia las palabras con nuestra esposa, hacia las palabras con nuestros hijos, hacia las palabras que hemos dicho hacia la iglesia, mis hermanos. Mostremos fidelidad, mostrémonos delante de Dios como personas fieles en cada área de nuestra vida. Agradecemos a Dios por este tiempo, por su palabra escrita. Bendito Dios y Padre eterno, queremos darle muchísimas gracias, bendito Señor, porque en esta palabra que usted nos ha mostrado el día de hoy,